Hechos capítulo 3, versículos 18 y 19. Hoy tengo un mensaje poderoso para tu vida, para todos los que estamos en este lugar. Para los que hemos venido por primera vez y para los que estamos ya y llevamos en el camino muchos años. Hoy Dios quiere hablar a tu vida de una manera especial. Traigo palabra de Dios para tu vida. Dice así en Hechos capítulo 3, versículos 18 y 19. El título del mensaje es para que lo sepáis, es Abre la puerta de la bendición. Abre la puerta de la bendición para tu vida. Dice así, pero Dios ha cumplido así. Dios lo ha cumplido así, ya. Lo que anunció de antemano por boca de todos los profetas, Jesucristo, lo anunció por boca de todos los profetas, Jesucristo debía padecer. Ese es el mensaje central de todo el Evangelio de la palabra de Dios. El hombre, por el primer Adán, se desvió, hizo las cosas a su manera y de ahí fuimos engendrados todos los que estamos en este lugar. Pero ya Dios, viendo aquello, dijo, a ver, pero ¿cómo que Dios haya creado al hombre a su imagen y semejanza? Y viendo decía, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer para poder restaurar todo lo que ha sucedido? Porque la paga del pecado que había era la muerte. Y dijo, ¿qué puedo hacer? Y ya en Génesis 3:15 anunció, en Génesis 3:15 dice así, o no hay mucha luz, o me tengo que cambiar la casa del mundo, menos mal que mañana vamos a los médicos. Gracias. Y dijo el Señor, le dijo y Jehová, Dios le dijo a la serpiente antigua, al diablo, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y dice así ya, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. El diablo está herido de muerte, que me escuche muy bien. El diablo está herido de muerte. Es el primer huésped que va a ir al infierno, porque el infierno fue creado para él. Y será atado de una vez para siempre por toda la eternidad. Él está herido en la cabeza. Y dijo, pero tú le herirás en el calcañar, pero él te herirá en la cabeza. Y Jesucristo, como dice aquí en Hechos, los profetas ya anunciando de antemano todo lo que iba a pasar, Jesucristo debía padecer. Pero Jesucristo, cuando murió, cuando fue crucificado, no usó el ser igual a Dios. Él, siendo un hombre 100% hombre, 100% Dios, él en aquel momento estaba en la cruz y el Padre apartó la mirada de él. Y Jesucristo llegó a decir, la palabra de Dios nos enseña que llegó a sudar gotas de sangre porque estaba aterrorizado, porque la paga de tu pecado y del mío, de todos los errores que hemos cometido
durante muchos años, en aquel momento iba a caer sobre él. Y el Padre en aquel momento iba a quitar la mirada de él. Y Jesucristo era el terror que tenía, era lo que él tenía miedo a padecer. El Padre en ese momento iba a quitar la mirada de él. Pero Jesucristo, como un hombre, fue hasta la cruz para pagar todos tus errores y todos mis errores que hemos cometido a lo largo de toda nuestra vida. Él murió, él iba a padecer, pero no se quedaba ahí, sino que al tercer día resucitó entre los muertos. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y bajó a lo más profundo. Y le dijo al diablo, el diablo tenía un derecho legal sobre tu vida y sobre mi vida. Las escrituras de tu vida las tenía el diablo. Y las escrituras de mi vida. Y Jesús bajó abajo y cuando resucitó de entre los muertos, él dice en Colosenses que quitó el acta que nos era contraria, se la quitó al diablo y dijo, yo he pagado por todos los errores de toda la humanidad. Gloria y bendito y alabado sea su nombre. Alabado sea el nombre del Señor. Él le quitó el derecho legal que el diablo tenía sobre tu vida y sobre mi vida. Y ese camino que estoy hablando, lo que abre la puerta de la bendición, ¿sabéis cuál es? Es el arrepentimiento. Dice la palabra, por tanto, ya que ha ocurrido todo eso, porque Jesucristo cuando estaba en la cruz dijo, consumado es, todo está completo, todo está hecho. La palabra de Dios dice que nosotros estamos sentados en lugares celestiales con Cristo. Hay cosas que no llegamos, que nuestra mente no llega a entender, pero todo fue consumado, todo fue hecho, todo está listo. Lo único que falta para abrir esa puerta es el arrepentimiento. El arrepentimiento. Por tanto, dice aquí en versículo 19, por tanto, arrepiéntanse y conviértanse para que sus pecados sean borrados, a fin de que tiempos de alivio vengan de la presencia de Dios. Tiempos de refrigerio, tiempos de alivio. Arrepiéntanse, abre la puerta. Y todo eso que tenemos, todos los tesoros están escondidos, todos los tesoros de la deidad están escondidos en Cristo, que solamente es por medio de la fe que nosotros por el arrepentimiento abrimos, se abre la puerta de la bendición y por la fe tenemos acceso a todo lo que Cristo ya ha ganado por nosotros, porque no somos solamente herederos, sino somos coherederos con Cristo. Tenemos la misma herencia que Jesucristo ganó en la cruz del Calvario. La misma herencia tenemos. Por tanto, arrepiéntanse y te vendrán, si te arrepientes, vendrán tiempos de refrigerio para tu vida. Dice, bueno, por eso se tienen que arrepentir los que han venido nuevos, ¿no? ¿No? Hermano, lo digo de verdad, de parte de Dios. No sé ya cómo a veces hacerlo mejor o peor, no lo sé. Pero recibe esta palabra de parte de Dios. Arrepiéntete. Arrepiéntete. ¿Sabe lo que es el arrepentimiento? Ahora lo veremos. ¿Qué significa arrepentimiento según la Biblia? El Nuevo Testamento, según la palabra de Dios. Se usa la palabra metanoía, que literalmente significa, bueno, ya hay en hebreo, en griego, en arameo, un montón que te explica. Pero lo más fuerte es un cambio de mente. Un cambio de mente. Un cambio de propósito en tu vida. Y un cambio de dirección. Arrepentimiento, esto es cosecha propia, no es solamente un sentimiento
o una emoción, sino el arrepentimiento es que yo voy caminando en este sentido, y arrepentimiento es un cambio de dirección. No voy caminando más para allá, voy caminando para donde me enseña la palabra de Dios, para donde el Espíritu, el Paracleto me guía. Es un cambio de dirección, un cambio de propósito, un cambio de mente. Arrepentimiento significa mucho más que sentir una tristeza, una culpa, sino es un cambio profundo de mente, de corazón y de dirección, producido, que eso lo produce más bien el Espíritu Santo en nuestras vidas. Es un cambio de mente. Jesús nos enseña desde el principio, arrepentíos, porque el reino de Dios se ha acercado a nosotros. Arrepentíos. Arrepentirse, vuelvo a repetir, no es una emoción como que un día pues estamos aquí en ese momento, pues Señor, siento un momento de emoción y Señor, yo me arrepiento, a partir de ahora ya no lo haré más, ahora sí. ¿De acuerdo? Me decía que había una tribu en el Amazonas que eran los ahora sí. Ahora sí, Señora, ahora sí, a partir de ahora de verdad que ahora sí. Había uno en el centro hace 40 años, en León, todavía me acuerdo, el Paco León, que estábamos allí, a lo mejor se estaba predicando la palabra, estábamos hablando y tal, y llegaba un momento que siempre en mitad de la reunión, cogía, se levantaba en medio de rodillas, llorando, ¡Padre! Señor, tú sabes que el trabajo, porque yo estaba predicando, Señor, tú sabes que ya no haré nada, ya no fumaré más. Ya me di al suelo llorando y todo. Terminamos la reunión y al rato, ¿sabes dónde iba? No, iba arriba a sacar los cigarros que había tirado, para que se secaran. Para que se secaran los cigarros. Y cada reunión era así, Señor, sí. Y se tiraba al suelo llorando, arrastrando. Señor, perdóname. Había en el pueblo de Israel, no creéis que era de nosotros. En el pueblo de Israel también había gente con silicio, con unas túnicas de pelos de cabra y de cosas que hacían, con ceniza, en mitad de la calle se ponían, los del pueblo de Israel, los religiosos, en mitad de la calle echándose ceniza en la cabeza, rascando las vestiduras, para que todo el mundo viera que se había arrepentido de verdad. A ver, aquí no. Pero hay veces que en iglesias o algo, con la gente sale aquí al culto, Señor, llorando, Dios mío, ahora sí, ahora, Señor, ya no. Eso no es arrepentimiento, eso forma parte de que has hecho algo mal, y a veces tienes remordimiento, y por la causa del pecado, pues a veces lo tienes que pasar mal. Pero aquí no se trata de decir, Señor, de una emoción, de un paso como daba aquel, Paco aquel, pero luego el Señor me restauró y salió. Jesús enseña, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús está diciendo, cambia tu manera de pensar, porque Dios está revelando una nueva realidad. Por ejemplo, el apóstol Pablo explica, transformados, Romanos capítulo 12, versículo 2, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, transformados por medio de la renovación. Dejar de pensar como piensa el mundo, no te dejes llevar por la corriente de este mundo. Transformado mediante la renovación de vuestro entendimiento. Permitir que Dios renueve tu mente.
renueve tu mente, haz un reset y formatea algo nuevo, que la corriente de este mundo, lo que hemos aprendido, lo que nos han enseñado, hay muchas cosas que tenemos que cambiar, hay cosas que están bien, pero hay muchísimas cosas que tenemos que hacer un reset y formatear algo nuevo, la palabra de Dios. Esto es la verdad, esto es la realidad. No lo que nosotros a veces pensamos o creemos, lo que nos han enseñado. No, la realidad está en el verdadero pan que descendió del cielo, Jesucristo y su palabra. Dice, renovaos mediante la renovación de vuestro entendimiento. No os conforméis a este siglo, sino transformaos. Un cambio de propósito. Punto 1 era un cambio de mente, de no conformarnos a este mundo. Punto 2 es un cambio de propósito. Un cambio de propósito. ¿Qué propósito hay en tu vida? ¿Qué propósito hay en mi vida? El llegar a... que sí, que necesitamos un buen trabajo, necesitamos una buena casa, necesitamos, pues, si vas al supermercado tienes que pagar, porque si no pagas no te llevan la comida, a no ser que el banco de alimentos te dé una bolsa. ¿Qué propósito hay en tu vida? Pablo, de perseguir a los cristianos, pasó a dar su vida por el Evangelio. El apóstol Pablo tenía un propósito en su vida primero, era perseguir y dar muerte, que pudieran matar a todos los cristianos, creyendo que él estaba haciendo lo mejor. Pero ¿cómo cambió el propósito de su vida? De perseguir a los cristianos a entregar su vida completamente al Evangelio. Y eso es por un encuentro personal que él tuvo con Jesucristo. Y eso es lo que sucedió también en mi vida y en la vida de cada uno de los que hemos recibido a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestra vida. Por eso en esta mañana también aprovecho. Si hay alguna persona que todavía no ha recibido a Jesucristo, porque no todos somos hijos de Dios, un paréntesis, sino solamente los hijos de Dios son los que reciben a Jesucristo como Señor y Salvador, porque entonces Él les da potestad, les da el derecho legal de ser un hijo de Dios. Y a partir de ese momento ya tienen la misma herencia que tiene Víctor, que tiene Nati, que tiene Miguel Martínez, que tiene Miguel Trujillo, cada uno de los que estamos aquí. En el momento que recibe a Jesús, o da la herencia, ya es tuya también, de la salvación. ¿Qué propósito hay en tu vida? Pedro, por ejemplo, de negar a Jesús, que se tiraba para adelante a Pablo. Tú, cuando Jesucristo lo estaba crucificado, dice, tú has venido con él, yo no conozco de nada. De negar a Jesús, llegó a decir, a mí me crucificáis al revés, yo no quiero morir como el maestro. Su sombra de ser un hombre que negó a Jesús, cuando fue lleno del Espíritu Santo, su sombra dice que levantaba a los muertos y sanaba a los enfermos. ¿Cómo cambió el propósito de su vida? De Pablo, de Pedro, de Isaías, de sentirse indigno, cuando le dijo, bueno, ¿y a quién enviaré? Dijo, ¿a quién enviaré? Dijo Isaías, envíame a mí, heme aquí, envíame a mí. ¿Cómo cambió el propósito de la vida de Isaías? Y así, muchos de los que están en la palabra de Dios y muchos de los que estamos aquí llevaron. Muchos, de ser un maleante, un ladrón, un borracho, más de uno hay aquí, No, hay más de uno. ¿Cómo cambió el propósito de la vida? De hacer todo eso. Ahora
mensaje y la palabra de Dios y la salvación a tantas y tantas personas que lo necesitan. Bendito y alabado sea su nombre. Así que, como el hijo pródigo, de huir, malgastar todo, tirarse todo, como luego como después de huir, volvió a su padre. Así tiene que haber un cambio de propósito en tu vida. Tienes que andar por las obras que Dios preparó de antemano. Eso, tiene que haber un cambio de propósito en tu vida. Tiene que haber un cambio de mentalidad. Tiene que haber un cambio genuino. Un encuentro personal. Una transformación de verdad. No por venir al culto. No, Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Los hijos de Dios son los que son guiados por el Espíritu de Dios. Son los que Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Veréis quiénes son los hijos de Dios y quiénes no son. Un día cuando lleguemos arriba tendrás 3 sorpresas. Una, a gente que esperaba ver no lo verá. 2, a gente que no esperaba ver lo verá seguir. Y 3, la sorpresa es que tú estés ahí. Tenemos que andar, Dios ya tiene un cambio, un propósito en tu vida. Él preparó unas obras de antemano para que yo anduviese en ella. Dios preparó unas obras de antemano para que tú anduvieses en las obras que Dios preparó para ti. Porque Dios es tu Padre y Dios entregó lo que más quería a su Hijo. Los que somos padres lo sabemos. Entregó a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. El diablo vino a robar, a matar y a destruir, pero Jesucristo vino a darnos vida y vida en abundancia. Y eso es lo que el diablo trata por todos los medios también. Él cuando ve una iglesia que está creciendo, que se despierta, que está todo, el diablo sabe lo que busca. Busca entre nosotros, escúchame muy bien, todos los que estamos aquí. Prestar atención, el diablo busca como león rugiente, buscando a quien devorar. ¿Dónde está la debilidad? Para él atacar. Pero el diablo, que lo sepa, está herido en la cabeza. Y el propósito de Dios se va a cumplir en la iglesia de la Costa Dorada, aquí en Pallaresos, en Tarragona, en la Costa Dorada. El arrepentimiento verdadero produce un cambio de dirección. Punto 3, ya voy terminando de pronto. El arrepentimiento verdadero trae un cambio de dirección. Se ve en las personas. Cuando una persona realmente ha conocido al Señor, cuando hay un cambio genuino en su vida de verdad, lo ves. Se ve. Si tú vas al campo y ves un árbol y ves que hay pera, dices, esto es un peral. ¡Qué sabiduría, sabiduría de los árboles! Esto es un peral. Y si tú ves a un cristiano, que bueno, que ahí vamos en el camino, porque Dios no ha venido a llamar a los que están sanos, sino ha venido a llamar a los que están necesitados, enfermos, para sanar. Así que tú cuando ves a un cristiano, ves a Sara o a Miguel Trujillo, el método no sé cómo los ves, dices, ves el amor que hay en ellos, la paz, la esperanza, el amor, la paz. Cuando ves el fruto del Espíritu Santo en la vida de uno, dices, este es un cristiano.
Jesús es el maestro del tremendo, ¿eh? Es el maestro por excelencia. Que nosotros somos todos hermanos y estamos en el camino. Y Dios ha hecho perfecto lo que se va perfeccionando. Y lo que tenemos que hacer es estar dispuestos a vivir como cristianos. Y yo digo, el cristianismo es un camino de arrepentimiento diario. ¿Amén? Es un camino de arrepentimiento, es un camino que yo tengo que estar todos los días cambiando porque hay muchas cosas que tengo que cambiar. El apóstol Pablo dice, fíjate, pues él llegó a decir, se puso en medio de todo y dijo, de los pecadores, de los que hacen las cosas mal, yo soy el primero. Dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Romanos capítulo 7. ¿Quién me librará? ¿Sabéis lo que era? Era literal. Era que le ataban a un muerto atrás, a los que estaban presos, le ataban a un muerto y empezaba a pudrirse y se le empezaba a meter al que estaba vivo y llegaba un momento que moría. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Dijo el apóstol Pablo cuando estaba allí. Capítulo 8. Pero gracias doy a Jesucristo que Él me ha liberado del pecado y de la muerte. Antes el pecado era el que gobernaba nuestra vida, no teníamos opción. El pecado gobernaba tu vida y mi vida. Pero luego, cuando Jesucristo vino, Él murió en la cruz y nos liberó del pecado y de la muerte. Y ahora nosotros podemos elegir qué es lo que quieres vivir, qué propósito hay en tu vida. ¿Quieres seguir con la corriente de este mundo? ¿Quieres hacer las cosas como a ti te parece o a tu manera? ¿O quieres realmente arrepentirte de corazón y hacer las cosas como Dios quiere que las hagas? Ese es el arrepentimiento. Y cuando yo veo lo que Dios quiere que yo haga, pues yo cambio de dirección y tengo que tener un corazón humilde, un corazón dispuesto a dejarme que Dios pueda cambiar y transformar mi vida. Y tomo otra dirección. Así que el arrepentimiento verdadero produce un cambio de dirección. El arrepentimiento no termina en el pensamiento, termina en el camino. Como dijo Senado, me parece, caminante, no hay camino si no se hace camino. El arrepentimiento es algo que tiene uno que poner en práctica, que tiene uno que realmente llevarlo a cabo. Y dice, bueno, ¿y cómo lo puedo hacer? Por favor, Jesús dijo, el que robe, que no robe más. El que robe, que no robe más. El que está diciendo mentiras, que no diga más mentiras. El que ve a veces sin querer, tiene que ver, que no las vea más. Eso es el arrepentimiento. Dejar de hacer lo que Dios te está diciendo que no hagas. Pero tú como, bueno, si hago esto, pero bueno, es una mentalidad. Pero como Dios es bueno, ¿no? Luego me arrepiento, o vengo al culto o algo, me pongo. Sí, ¿no? Bueno, ahora sí que no, Señor. Ahora sí. Ahora sí, me voy como aquel y poner los cigarros colgados ahí que le diera el sol toda. El que roba, que no robe más. El que haga cosas que no tiene que hacer, que no las haga más.
porque ahora estás libre del pecado y de la muerte. El pecado viene a la puerta de tu corazón. El pecado está a la puerta y llama. Pero tú eres libre ahora porque Jesucristo nos ha liberado del pecado y de la muerte. Así que si estás haciendo algo, lo estás haciendo porque tú quieres. El arrepentimiento no termina en lágrimas, termina en pasos. Y hoy te invito, ya estoy concluyendo, te invito a que tomes una determinación en tu vida. No que sea por un sentimiento o una emoción en el momento, es decir, no, una determinación es decir, Señor, tú me has liberado del pecado y de la muerte. Y yo a partir de este momento determino en mi vida que esto